A propósito de la entrevista que escuchamos con Barbara Walters, es un placer saludar a uno de los productores de la señora Walters. Me refiero a Rob Wallace. 20 años fue el productor de las noticias de ABC para sus especiales. Él hizo parte del equipo de 2020, los más fascinantes, de 10 Must, para ediciones especiales de ABC News y tantas entrevistas que hizo la señora Walters. Quisiera comenzar preguntándole a nuestro invitado. Barbara Walters dijo sobre Rob. Rob es un productor a cargo que piensa visualmente y ofrece televisión de primer nivel. Trabajó en mis primeros reportajes y perfiles más memorables. Todo su trabajo multipremiado fue producido con altos estándares periodísticos y un gran toque creativo. El señor Wallace produjo entrevistas como la del hombre que mató a John Lennon, su santidad, el líder espiritual, el Dalai Lama. Tuvieron una entrevista fantástica con Bashar al-Assad, el presidente de Siria, y con Muhammad Gaddafi, el líder de Libia, entre otros. Agradeciendo mucho el tiempo de nuestro invitado, expresándole nuestras condolencias por la partida de su amiga. La primera pregunta es, si Barbara Walters hubiera sido hombre, hoy el homenaje a ella habría sido distinto. Barbara Walters, para él, para ella, en ese momento era muy difícil para una mujer tener acceso a un major network. La pregunta es más concreta todavía. ¿Siente que estuvo Barbara Walters discriminada por ser mujer? Good morning, Rob. Thank you very much for your time today at W Radio. And, the first question would be, in your opinion, do you believe that Barbara was discriminated on the basis that she was a woman? Oh, yeah, early on in her career, definitely, yes. And that's what she's so famous for overcoming, because she went up against some very old school, tough, journalists, and she beat them at their own game. It was amazing. Nos dice que temprano en su carrera, claro que sí fue discriminada por ser mujer, por eso precisamente se hizo famosa, porque sobrepasó todo eso, sobre todo a esos periodistas de la vieja escuela, y los venció en su propio juego, así que fue increíble. ¿Por qué nunca fue la presentadora titular, como lo fue en su momento Walter Cronkite, Peter Jennings, Dan Rather, Brocco? ¿Por qué ella no fue la presentadora del noticiero? Why wasn't she ever the main newscast person? Like, for example, happened to Walter Cronkite, Peter Jennings, Dan Rather. Why did this never happen to Barbara Walters? She never got the single anchor spot. So she was a co-anchor, first one ever on ABC News, but she never got the chance to just handle the show all on her own. The reasons for that are probably buried in the history of sexism at the networks, but it's something that she overcame, and then she stepped off onto her own train, if you will, and started doing her own specials that eclipsed all of these other guys. She became more famous and more beloved, bigger interviews than any of the others. Pues ella nunca tuvo esa oportunidad de ser presentadora principal, era copresentadora de NBC, pero nunca manejaba el show sola, y la razón es el sexismo, pero nos dice que ella logró sobrepasar ese sexismo que había en los canales y salió sola adelante, comenzó a hacer especiales individualmente y eclipsó a sus compañeros del sexo masculino y se hizo mucho más famosas que ella y mucho más querida que el resto de sus compañeros. Ella entrevistaba a todo el mundo, pero me llama la atención el capítulo de dictadores, de tiranos. Él estuvo con Gaddafi, estuvo con el presidente de Siria.
Bashar al-Assad. ¿Qué tan intimidante eran o problemáticos las entrevistas con los dictadores? Let's speak about, she interviewed everybody, but then she also interviewed dictators, and you were present for the interview with Bashar al-Assad, with Gaddafi, and we wonder how, what would be the word in English, how intimidating were these dictators, and did she ever feel intimidated at some point? So they were, well, first of all, Gaddafi I did an interview with while I was at 60 Minutes. So that was not with Barbara, but Barbara and I did travel to Libya, and I produced her report did travel to Syria, and I produced her report, the interview with Bashar al-Assad. It was surprising how unthreatening he was. He acted like, he'd formerly been a doctor in England, and he acted more like your family doctor than like the man that he has the reputation of being. So no, we were not intimidated by him, but it was very, very interesting flying into the country and feeling the pressures of being watched all the time and making sure that we had to do everything right and not step outside the boundaries that they had given to us for any reason. Pues nos dice que tuvo la oportunidad de viajar a Siria como productor de ese reportaje a Bashar al-Assad y no era para nada amenazante. Él hablaba como si fuera un doctor en el Reino Unido, simplemente actuaba como alguien de confianza, no intimidaba absolutamente a nadie y eso fue absolutamente interesante. Por eso ella nunca se sintió amenazada porque el personaje como tal no era amenazante o por lo menos no se sentía así en ese momento. Grace, es impresionante las entrevistas que la señora Walters consiguió. Y yo le pregunto a él como su productor si en algún momento ella le salía con una idea, busquemos a tal invitado, hagamos esto, y ellos cómo manejaban el tema de decirle que no. ¿Era posible decirle no, eso no es posible a una persona que pese a los nos lograba todas las entrevistas? Rob, this question I ask you as a producer, because of course she interviewed some of the biggest names and perhaps at some points where you would think that those interviews were impossible to get. And I wonder, as a producer, was it possible to say, no, that's not possible to get, we're not going to do that interview? Or how would you manage that for a person that, didn't take no as an answer? Yeah, so before I answer that, I'd like to clarify one thing that I said before. We were not told what this report about Bashar al-Assad. We would never accept that arrangement. And the only point I was making is we had to be careful in the country that we moved around as they wanted us to move around and so on. But we also had another ABC News crew shooting another story in Syria to tell more of the truth of what was happening there. If you could just throw that in, thank you, and then I'll get to the next one. Bueno, nos dice que antes de responder la pregunta, él quiere extenderse un poco más porque nos decía en la anterior respuesta que siempre tenían mucho cuidado el invitado Bashar al-Assad en no salirse, digamos, de ese libreto o esa estructura que ellos les habían mandado, pero él quiere corregir eso porque nos dice que no les dijeron precisamente qué decir o qué preguntar en la entrevista porque no habrían aceptado eso, pero sí pues les dijeron en qué zonas moverse del país y respetar eso y pues obviamente pues eso fue lo que ellos querían que respetaran, pero nos dice que había otro equipo de NBC News en Siria grabando otra historia contando la verdad de lo que pasaba, entonces quería pues agregar eso a su respuesta anterior. Okay, in answer to the next question, we worked closely on booking interviews. It was a time when there was nobody else going after these big get interviews. So it was almost automatic after a time that Barbara would get the biggest interviews. And of course, we worked very hard on booking them. But Barbara would get on the phone sometimes with someone we were trying to book an interview with, who was a little reticent about doing it, and she would talk to them in this low and kind of really friendly voice and make, I think more than once I heard her say, by the end of this, we're going to be best friends.
that's how she went about booking it, and she was the best in the business at that. Pues nos dice que nadie más estaba detrás de esas entrevistas, entonces era casi que automático que ella lograra conseguirlas y trabajaba muy duro, por supuesto todo el equipo también, pero Barbara llamaba personalmente a esas personas o con alguien que quería agendar una conversación y hablaba con ellos en una voz bastante amigable y siempre les decía, más de una vez escuchó cómo les decía, después de esto seremos mejores amigos, y nos decía que era increíble esa capacidad que tenía para conseguir las entrevistas. Dice que era la mejor en eso. Señor Wallace, de todas sus entrevistas producidas para ella, ¿cuál fue la que más trabajo le costó y cuál fue la clave para lograr esa entrevista para la señora Barbara Walters? Of all the interviews you were able to do with her, which one was the hardest one, and what was the key to making it happen? Do you mean the hardest to book or the hardest to conduct? The hardest, let's say the hardest to book. Well, the team worked on Monica Lewinsky. That was extremely difficult to obtain that interview. Everybody in the country wanted it, and it took a long process of getting to know Monica and making her feel safe and so on. And that's one. And then so that's one of that type. And then the other one was Assad. He was almost impossible to get. And the way we did it was through the ambassador from Syria here. Barbara befriended him and then, told him he could trust us to tell an honest story. And of course, when we got there, she asked, based on what we planned, the hardest questions you could imagine, and she did a great job in the interview. La más difícil de conseguir fue la de Mónica Lewinsky. Fue muy difícil de obtener porque todo el país o todos los periodistas en el país querían esa entrevista. Fue un proceso bastante largo para conocer a Mónica y que ella se sintiera segura para dar la entrevista. Entonces esa fue una de ese tipo, y la otra fue con Bashar al-Assad, porque nos dice que en ese momento era imposible que hablara, era imposible de conseguir. Pero bueno, fue el embajador en Siria, en Estados Unidos, quien la ayudó. Ella se hizo amiga de él, le dijo que podía confiar en ella, hizo un gran trabajo en esa entrevista, así que destacaría esas dos. Ana, sobre Mónica Lewinsky, todos queríamos entrevistar a Mónica Lewinsky. Obviamente a todos nos dijeron que no, pero luego con el tiempo, a mí me ofrecieron entrevistar a Mónica Lewinsky, pero había que pagar, y nosotros no pagamos. Pero eso fue después, mucho tiempo después. Para esa primera gran entrevista con Mónica Lewinsky, ABC pagó. Of course, when the time of Monica Lewinsky's interview, everybody wanted that interview. It was like, it was impressive just being able to get it. Time passed, and at some point to this radio station you're participating today got offered the opportunity to interview Monica Lewinsky, but they were asking for money. It was a paid interview. And we wonder, back then, when that interview happened, did ABC pay for that Monica Lewinsky interview? So, no. The answer to that question is that ABC News had and still has a policy of not paying for interviews. We feel that keeps some sort of objectivity on our side. It doesn't muddy the waters of truth, if you will. So no, there was no money exchanging hands for that interview or any of the interviews we did. Nos dice que no, que la respuesta es que no, porque ABC News tenía esa política y todavía la tiene de no pagar por entrevistas, porque eso hace que se pierda la objetividad durante la entrevista. Entonces no pagaron por esa entrevista, ni han pagado por esa ni por ninguna otra. Grace, el éxito del programa de View en la última etapa de la carrera de la señora Walters es impresionante. Ella misma no pensaba que el programa iba a tener ese éxito. Y la pregunta sería, en las conversaciones que ella tenía con él, ¿qué fue lo que más le sorprendió a ella del éxito que tuvo The View? Rob, from seeing the documentary yesterday on ABC, of course, the success The View had as a show was a surprise for everybody, including Ms. Walters. In the discussions that perhaps you had with
with her at some point. What was it that surprised her the most of being able to do this show and the success that it had? I actually, I think the success is pretty clear, and it's been copied a lot, that format. I think she had an idea that worked, and she just had a sense of how that it's going to work, and of course it did. Well, Rob Wallace, thank you so much for being with us in W Radio, and we're really sorry for your loss. It's been a pleasure having you on your show. Okay, thank you so much. Thanks for having me. Nos dice que el éxito del programa es bastante claro, que muchas personas han copiado ese formato, que ella simplemente tuvo una idea y esa idea funcionó, ella se sentía que funcionaría y así fue.